República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Los desafíos de la democracia en el siglo XXI. En este recinto, que es el salón de la Comisión Permanente del Senado mexicano. Es un honor presentar a todos y cada uno de los miembros del Presidium que esta tarde nos honran con su presencia. En representación del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila, contamos con la presencia del senador Alejandro Armenta Mier. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia del senador Ovidio Peralta. Nos acompaña el maestro Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez. Nuestro conferencista de esta tarde, el doctor Alberto Díaz Calleros. Licenciada Marta Patricia Patiño Fierro, directora general de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del doctor Salvador Romero Vallivian de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de la licenciada Marta Patricia Patiño Fierro. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Como verán, primero que nada queremos decirles que están en su casa, que este evento es muy importante para el Senado y dadas las actividades extraordinarias que se han presentado, tuvimos que hacer algunos ajustes en el programa. Por eso agradecemos mucho su paciencia, su comprensión y el acompañamiento que nos han dado en estos minutos antes de iniciar. Se encuentra, como bien se dijo, entre nosotros, nosotras en el Presidium, nuestro secretario técnico, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, a quien yo le voy a ceder la palabra para que, si él tiene a bien, de las palabras de bienvenida y después yo continúo con la presentación de nuestro conferencista magistral. Rodrigo, pues es compartido este evento, así que me parece importante tus palabras. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes a todos, a los que nos acompañan aquí presentes por redes sociales, a través del canal del Congreso. Sobre todo, gracias al senador Armenta, al senador Ovidio Peralta y, por supuesto, al doctor Díaz, que nos visita desde la Universidad de Stanford. Nos pasa últimamente en el instituto que siempre que tenemos un evento, la coyuntura nos muestra que más oportuno no podría ser. Con todo lo que está sucediendo en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en otros lugares de Europa, en lo que venían siendo democracias consolidadas o que recientemente dejaron atrás regímenes autoritarios, hoy parece que discutir cuáles son los desafíos de las democracias en el siglo XXI es absolutamente pertinente. Por eso agradecemos mucho que se estén dando aquí cita a especialistas, senadores. Les compartimos que comenzamos con una conferencia magistral con el doctor Díaz de la Universidad de Stanford y después habrá una mesa de senadores donde los diferentes grupos parlamentarios podrán plantear su visión sobre los retos de la democracia en el siglo XXI. El Instituto Belisario Domínguez está comprometido con la pluralidad, con la inclusión, con la diversidad de opiniones, de puntos de vista, y por eso esa es la marca de la casa.
Y finalmente habrá 2 mesas de discusión con expertos nacionales e internacionales donde se abordarán más temas en específico. Sin más, y nuevamente agradeciendo la presencia de nuestros senadores, no sé si ustedes quisieran, senadores, compartir una palabra o damos pie ya al doctor que nos dará una conferencia magistral. Muy bien, vamos a darle la bienvenida también a la senadora Kenia López Rabadian. Si gusta pasar, por favor, y acompañarnos en este presidium. Y sin más, voy a presentar a nuestro conferencista magistral, el doctor Alberto Díaz Calleros. Bien, pues es para mí un honor poder presentarlo, doctor Alberto Díaz Calleros, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, investigador senior del Centro para el Desarrollo, la Democracia y el Estado de Derecho y profesor distinguido por la misma universidad. Fue director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Es graduado como doctor y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke y como licenciado en Economía por el ITAM. Ha publicado diversos libros, tales como Estrategias para la compra de votos, Pobreza, Democracia y las transferencias sociales en México, junto con Federico Esteves y Beatriz Magaloni. Federalismo, autoridad fiscal y centralización en América Latina. Desarrollo económico e inequidad regional. Evaluación del impacto del programa Jóvenes con Porvenir, entre otras. Así también es autor de diversos artículos arbitrados, entre los que podemos mencionar los siguientes. Provisión de bienes públicos y gobernanza tradicional en las comunidades indígenas, próximamente. Barreras al igualitarismo. Aprobación presidencial en tiempos difíciles y la guerra mexicana contra las drogas, entre otros. Ha colaborado en diversos capítulos de libros. Sus estudios son financiados por la Universidad de Stanford, organizaciones internacionales, embajadas, por el propio Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido revisor de diversas tesis de posgrado, profesor de Política Latinoamericana, Instituciones Políticas, Democracia y Desigualdad, entre otros. Nos congratula contar con su distinguida presencia el día de hoy, doctor Díaz Calleros, de tal manera que lo escuchamos con atención, si tiene a bien hacer uso de la voz. Buenas tardes, no, días, tardes. Muchas gracias a los senadores, muchas gracias al Senado de la República, muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por la invitación para estar aquí con ustedes, pero muchas gracias sobre todo a todos ustedes que están aquí escuchándonos. Quiero iniciar no donde iba originalmente, había planeado presentarles un poquito, hablarles de este mapa que está aquí arriba, pero quiero iniciar con una cosa completamente distinta que tiene que ver con una mujer oaxaqueña que acabo de conocer hace una hora aquí enfrente del Senado. Esta mujer se acercó a mí y me dijo, señor, ¿no tiene usted trabajo que pueda yo conseguir con usted? Esa fue la primera frase que me hizo. Y yo le dije, no, señora, fíjese que yo no vivo aquí. Esa fue mi respuesta muy inmediata. Y le dije, pero mire, pues déjeme ayudarla. Saqué un billete de 20 pesos y la señora me dijo, no, por favor, no me dé esto. Yo lo que necesito es trabajo. Esa fue su frase, con una enorme dignidad. Me dijo, yo no quiero que me dé dinero. Sí necesito comida, me dice, necesito comida para mis hijos. Me dice, pero no me dé dinero, deme comida. Yo le dije, mire, estoy a punto de entrar a una cosa, tome esto, yo sé que a veces la vida es difícil, pero déjeme ayudarla. La mujer empezó a llorar y me dijo en ese momento, mire, es que lo que pasa es que yo estoy aquí vengo de Oaxaca, tengo mis hijos, vendía tacos de canasta frente a la escuela, se me acabó el dinero, no tengo forma de vender los tacos. Y luego me dice, pero yo creo que Dios o algo pasó hoy que le voy a decir, usted me podría ayudar si me da 315 pesos que me cuesta el tanque de gas.
para poder vender mis tacos de canasta porque no tengo el gas para venderlos. Esa es la naturaleza de la pobreza extrema, cuando 315 pesos hacen la diferencia de que una mujer caiga en una trampa de pobreza que se llama, y es una trampa de pobreza en la cual es sumamente difícil por falta de un empujón mínimo de 315 pesos. Yo no tengo suficiente cinismo para pensar que me estaba engañando. Creo que era legítimo lo que me estaba diciendo. Y básicamente lo que me hizo percatarme de nuevo es el mensaje más importante que quiero darles aquí en esta plática, que es que la democracia mexicana le ha dado muy poco a esa mujer. Yo creo que ese es el mensaje más importante que quiero transmitir. Bueno, ahora paso un poco a la presentación más propiamente. Este es un mapa de 1944, de hace 75 años, y es un mapa que les muestro porque es un mapa de los americanos, hablan sobre sus vecinos al sur, y desgraciadamente está un poco difícil leer la pequeña leyenda que está en la parte de la derecha de abajo, pero les voy un poquito a traducir lo que dice. Dice que la democracia, como es concebida por nuestros vecinos en el hemisferio occidental, no es en muchos aspectos parecida o lo mismo que la democracia de Estados Unidos. Eso dice el mapa. Dice, por ejemplo, las constituciones de muchos países latinoamericanos evidencian un enorme temor hacia la dictadura y por lo tanto buscan limitar el tenure, la permanencia de los ejecutivos presidentes. Dice, en algunos casos se limita a solo 2 periodos presidenciales. Sin embargo, las provisiones en cada país muchas veces se les dan vueltas y a veces detrás del poder de la silla presidencial hay otros poderes. Claramente en América Latina hoy en día hay gobiernos que tienen todo el rango, que van desde gobiernos claramente democráticos, sin lugar a dudas, hasta dictaduras, que son de alguna forma motivadas, dice, y sin embargo, estos países tienen diferentes motivaciones por ideales democráticos en diferentes formas. Y dice, las cajas en cada uno de estos mapas nos van explicando cada uno de los regímenes que hay en América Latina. En ese momento está, por ejemplo, todavía Batista en Cuba, está Getúlio Vargas en Brasil. Es un mapa pues bastante interesante que nos pone un poco en perspectiva histórica, que no es tan obvio lo que está pasando ahora, el tipo de desacomodos y de incertidumbre que tenemos, ya la hemos vivido en otras épocas. El siguiente, por favor. Voy a hablarles un poco del síndrome, de los síndromes visibles, pero estos síndromes visibles no son el centro de lo que voy a hablar. Claramente tenemos una polarización muy extrema, con una imposibilidad de diálogo entre partes, y esto lo estamos viendo en Perú, lo mismo que en Ecuador, lo mismo que estamos viéndolo en Bolivia, o en diferentes maneras, con expresiones muy distintas ya por muchos años en Venezuela. Tenemos una perpetuación en el poder de líderes que han aprovechado lo que llaman los politólogos los rendimientos crecientes al poder, la posibilidad de líderes como Ortega o el mismo Evo Morales, de permanecer en el poder, o el retorno de Cristina Kirchner. Todos esos tienen que ver con esta posibilidad que han tenido de utilizar distintos mecanismos dentro de un contexto democrático para mantenerse en el poder. Tenemos una fragilidad institucional. El mejor libro sobre esto probablemente es el de Levitsky y Ziblatt, que seguramente algunos de ustedes conocen, en donde realmente teníamos mucha esperanza hace 15, 20 años de que las instituciones podían ser el principal mecanismo por el cual íbamos a poder constreñir el poder y generar democracias con poderes limitados, y esto no está tan claro. Tenemos mucho temor de caminos no institucionales y cosas como por ejemplo los procesos en Perú mismo o en el caso de Guaidó en Venezuela. Todos esos procesos nos están diciendo que lo que pensábamos que eran instituciones que podían más o menos funcionar son muy frágiles, e incluso instituciones como las de Estados Unidos son bastante más frágiles de lo que pensamos. Tenemos por otro lado la sombra de los militares, y estoy usando con mucho cuidado esta palabra de la sombra, porque a mi modo de ver es muy difícil hablar de golpes de Estado en la manera como hablábamos de ellos en los años 60 o los años 70 o históricamente en el siglo XX. Tenemos un tema de el poder, vamos a decir, de veto que puede tener un ejército, la posibilidad de la amenaza de un golpe militar,
pero en realidad en América Latina no estamos viviendo una época de golpes militares, estamos viviendo algo bastante más complicado. Tenemos una parte que le voy a llamar el engaño de los servicios públicos, y la manera como yo lo pienso esto es: las democracias latinoamericanas, después de muchos años de democracia, a la mayoría de las personas lo que le ofrecen es un agua potable, que en realidad es un agua entubada que no se puede tomar, porque si te la tomas tal cual te vas a enfermar de enfermedades gastrointestinales. Una educación para todos, pero es una educación de tan baja calidad que en realidad no te da oportunidades dentro del mercado de trabajo. Una seguridad en donde, sin embargo, no puedes salir a una cuadra porque las pandillas te pueden asesinar o asesinar a tus hijos. Entonces tenemos un problema muy serio de la provisión de todos estos servicios públicos que existen, pero son de una calidad muy, muy baja. Y por una parte, digamos, más coyuntural, si quieren llamarlo, pero sí tenemos un problema muy serio en América Latina. Somos la región más violenta del mundo, estamos perdiendo vidas, cientos de miles de jóvenes, la mayor parte hombres, que estamos perdiendo para el futuro, y todos estos hombres están siendo víctimas de violencia o victimarios de la violencia. Tenemos muchas más muertes que cualquier guerra civil. Tenemos un proceso de desplazamiento, por ejemplo, en Venezuela, humano, una crisis humanitaria, y normalmente la atención en el mundo se centra en lo que está pasando en Siria o lo que está pasando en Afganistán. La tragedia de lo que está sucediendo en América Latina es enorme. El problema es que la hemos normalizado. Hemos convertido toda esta violencia en algo normal, parte de la vida cotidiana. Paso a la siguiente. Sin embargo, a pesar de que dije que estos son los síntomas visibles, a mi modo de ver, todo tiene que ver con dos fundamentales características de América Latina, que es el tema de la desigualdad, y voy a dedicar bastante tiempo al tema de la desigualdad, y el otro es el tema de la democratización. América Latina es una región democrática, y creo que es muy importante que estemos de acuerdo en eso, y ahorita voy a enseñarles algunos de los datos y de la evidencia que tenemos, pero por supuesto que ha habido ciertas interrupciones y ha habido ciertos retos a la democracia. Por otro lado, es la región más desigual del mundo, pero ha habido una mejoría en la distribución del ingreso en las últimas 15, 20 años, que ese es otro tema en donde les voy a mostrar algunos de los datos. Entonces, si pasamos a la siguiente, vamos a hablar un poquito del tema de democratización. Entonces, pasamos a la siguiente. Como les decía yo, ya no somos una región de golpes de Estado. La forma como se interrumpen las democracias en América Latina ya no es a través de golpes de Estado. Este es un mapa que hicieron unos investigadores de Alemania, en donde estaban tratando de ver qué regiones del mundo durante el siglo XX, a partir de 1950, y qué países tuvieron más golpes de Estado, y no solo golpes de Estado, también intentos de golpe de Estado, porque a veces solo estudiamos los golpes de Estado que son exitosos, por llamarlo así, y nos olvidamos que es muy importante también ver las intentonas de golpe, que tienen una característica, digamos, de incertidumbre. Uno nunca sabe si un golpe va a ser exitoso o no va a ser exitoso. América Latina en realidad fue la región del mundo con mayores golpes de Estado, con mayores intentonas, y era una región de particular éxito en estos golpes de Estado, en estos intentos de golpe de Estado. Y pueden ver ahí una sombra muy oscura, sobre todo en el caso de Argentina, pero también Bolivia. Esa es, digamos, la historia de donde venimos. Sin embargo, en realidad los golpes de Estado yo creo que son una cosa que ya hemos dejado un poco atrás. Lo que tenemos en realidad es una democracia, si puedo pasar a la siguiente, que estamos, digamos, sobre la ola de la tercera ola de la democracia mundial. Y en esta tercera ola, la democracia latinoamericana es una democracia real. Y quiero mostrarles, esto se puede hacer con cualquier dato de diferentes mediciones que los científicos políticos han creado para pensar en cómo calibrar, decir qué tan democrático o no democrático es un país. Este en particular es el de Freedom House, pero podríamos usar el de Polity, podríamos usar diferentes índices. Pero les quiero mostrar una animación de cómo ha evolucionado la democracia. La escala, lo más arriba es lo más democrático, lo más abajo es lo menos democrático. Pueden ver, esto empieza en los años 50, tenemos Colombia, Uruguay, algunos de los países que lograron de alguna forma ser bastante democráticos. Venezuela estaba por ahí arriba. Tenemos países muy poco democráticos, pero luego llega uno hacia los años 80, hacia los 90, y claramente hay un desplazamiento. Haití finalmente, Perú con Fujimori, que era uno de los que faltaban. Haití tiene una interrupción de la democracia,
pero todos los países de América Latina se están moviendo hacia arriba y claro, la reversión democrática en Venezuela y ciertos problemas importantes de reconocer en la calidad de democracia de algunos países como Ecuador o como Bolivia. Pero fundamentalmente, si ustedes lo ven en en esta película un poco más dinámica, no hay duda, y vean todas estas rayas de interrupciones, subidas y bajadas, estamos en una época claramente democrática. A lo mejor no democracias perfectas, pero finalmente democracias. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, tenemos una época democrática, pero sin embargo, los ciudadanos en América Latina varían mucho en cuán satisfechos están con la democracia. Por ejemplo, viene del Latinobarómetro, hay diferentes mediciones, todas más o menos nos dicen lo mismo. Se le pregunta a la gente, ¿usted piensa que la democracia es la mejor forma de gobierno o preferiría un gobierno no democrático, pero que de alguna forma dé resultados, ¿no? Es una pregunta muy permeada por la experiencia de Pinochet y de Chile y esa admiración que muchas veces hay en ciertos sectores a lo que llaman el milagro chileno, que ahora también eso lo tenemos que poner en duda en este momento de las cuentas pendientes que aún con el periodo de Bachelet claramente no se saldaron en el caso de Chile. Entonces, tenemos una gran variación, hay mucha, diferencia entre países de qué tanto hay este apego a las normas democráticas, pero otra cosa que también sucede que es muy interesante es que más del 50% de la gente, y esto es cierto, diferentes maneras como lo podemos medir, sí te dice directamente que no están satisfechos con la democracia. La democracia no les ha traído las cosas que ellos esperaban. Si pasamos a la siguiente, esta viene de la POP, que es otro proyecto comparativo parecido al del Latinobarómetro, un poco menos conocido. En el caso de la POP, lo que esta gráfica nos está dando son dos dimensiones, una de autoritarismo, otra de esta idea de democracia como la mejor forma de gobierno. Son muy parecidas, en realidad miden cosas muy parecidas. Lo que tiene una gran virtud el trabajo de la POP es que la POP de hecho incluye dentro de sus encuestas de ciudadanos también a Estados Unidos y Canadá, como para que tengamos una métrica en donde podamos saber dónde se ubica también la que a veces pensamos algunos que son democracias bastante consolidadas, bastante sólidas. Y lo que sucede es, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Venezuela siempre en estos datos aparece con una cosa muy extraña. Los venezolanos tienden a decir que tienen una gran democracia. Yo creo que es un tema ahí un poco de un velo, de cierta intento de imaginarse cosas que no son. Yo creo que es una catástrofe absoluta lo que ha pasado en Venezuela durante los 10, 15 años pasados, y es una de las peores catástrofes que hemos tenido en América Latina en siglos. Es rarísimo encontrar un país que tenga un retroceso de ese tamaño como lo ha tenido Venezuela. Pero, entonces Venezuela es muy extraño en estos datos, pero los datos básicamente lo que nos dicen de nuevo es, hay algunos países donde realmente hay cierta solidez de estas normas democráticas, como podría ser Uruguay, hay otros países que están pues bastante bien dentro de todo, pero si se fijan ahí, perdón que está muy chiquito, pero no alcanzan a ver necesariamente, pero Estados Unidos, por ejemplo, no es mucho mejor que Argentina o que Brasil o que México, ¿no? Realmente tampoco estemos todo el tiempo pensando Estados Unidos está aquí, ¿verdad? En esta dimensión, Argentina, Chile, Colombia, están más o menos igual que Estados Unidos, que es esta idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno. Si pasamos a la siguiente, por favor. Voy a hablarles ahora de la desigualdad. Y este es un tema muy complejo, no puedo realmente en este breve tiempo darles como la visión completa de cómo concibo yo el tema de cómo embona la desigualdad con el tema de la democracia, pero primero que nada quiero darles algunos datos, porque hay mucha ignorancia de lo que realmente ha pasado con la desigualdad en América Latina durante los últimos 15 o 20 años. Y esta ignorancia proviene de un fenómeno muy particular. En Estados Unidos, la desigualdad ha venido aumentando de forma continua durante los últimos 20, 25, 30 años. Pero eso no es el fenómeno de América Latina. En América Latina lo que ha sucedido es que ha habido una reducción de la desigualdad. De ser la región más desigual del mundo, sigue siendo la región más desigual del mundo. De niveles de desigualdad altísimos, pero lo que hemos tenido sí es una reducción pequeña, pero que existe en la desigualdad. Entonces, hablemos un poquito de desigualdad.
déjenme enseñarles otra animación. Estas animaciones vienen de un sitio que se llama Gapminder. Yo lo utilizo mucho, sobre todo para las clases que doy con mis estudiantes. Y esto viene de trabajo que hizo un economista, Branko Milanovic. Les recomiendo muchísimo su trabajo. Él realmente es de las gentes que más entiende los procesos de economía política de la desigualdad hoy en día. Pero estas gráficas de Milanovic empiezan desde 1800 y lo que van a ir mostrándoles es la distribución del ingreso del mundo. ¿Okay? No es la distribución del ingreso de México o de Estados Unidos. Lo que tienen ahí es Asia, que es esa parte roja, luego África, que es esa parte azul, América Latina, que es la parte verde, y Europa, bueno, hasta Rusia, que es la parte amarilla. Lo que van viendo ahí es cómo se puede comparar la distribución de ingreso de todas las personas que hay en esos países respecto a la distribución de ingreso del mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tan pobre es alguien muy pobre en India? Bueno, pues puedes saber qué tan pobre es dentro de India, pero también puedes saber qué tan pobre es dentro de la distribución mundial. Si se coloca, por favor, encima nada más el cursor, este sitio es espectacular porque puede uno irse moviendo sobre los países, puede ir viendo exactamente dónde está la distribución del ingreso. Si nos bajamos a la zona verde, podemos ver los países de América Latina. Y si se dan cuenta, en esta animación se ve claramente que América Latina no nos ha ido demasiado mal. Nos hemos ido moviendo bastante parecido a cómo se mueve la zona amarilla. Hemos sido la región del mundo que realmente ha avanzado muchísimo en sus ingresos, pero sigue siendo, como decíamos hace rato, una región muy desigual. Vamos a ver la siguiente lámina para entender un poquito la naturaleza de la desigualdad latinoamericana cuando la ponemos en el contexto de la desigualdad global, de la desigualdad de todo el mundo. Estas gráficas también provienen de Branko Milanovic. Lo que Milanovic trató de hacer es lo siguiente. Son unas gráficas un poco complicadas de entender, pero aguántenme unos segundos, las van a poder entender. Lo que hace la gráfica es trata de ver de la persona más pobre del mundo, la coloca en el 0. La persona más rica en el mundo, según los datos de distribución de ingreso que tenemos, la coloca en el 100. Y se llaman centiles de ingreso. Es decir, cada uno es un 1% de la población, ordenada desde la más pobre del mundo hasta la más rica del mundo. Eso es lo que está en la parte de abajo. Y en la parte de arriba lo que tenemos es, en el país, qué porcentaje de estas personas, es decir, esta es la proporción en el mundo, en este eje. Y en este eje es en el propio país qué proporción, qué parte ocupa la persona dentro de la distribución de ingreso del propio país. Perdón que confundí los ejes. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos, la persona más pobre de Estados Unidos está en alrededor del 60%, por arriba del 60% de los pobres del mundo. Aún la persona más pobre de Estados Unidos es como 60% más rica, que está por arriba del 60% del mundo. Y obviamente, bueno, los americanos están todos acá arriba. Rusia, la persona más pobre de Rusia está como en el 40%. ¿Okay? India, la persona más rica de India, bueno, entre comillas, no está Tata ahí, no están los plutócratas hindús, pero en el, digamos, dentro del grueso de la población, aún los más ricos de India apenas están como en el 60% de la riqueza mundial. ¿Okay? La característica fundamental de América Latina, y esto es lo que pueden ver ustedes en Brasil o en Argentina, es que son las únicas regiones del mundo en donde esta distribución del ingreso va desde estar en condiciones como las del más pobre de India hasta estar en las condiciones del más rico de Noruega. Es decir, tenemos todo el rango de la distribución del ingreso, lo cual no sucede en Albania, no sucede en Costa de Marfil, porque bueno, ahí no son tan ricos los ricos. Esa es una de las características fundamentales de la región en la que estamos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, la desigualdad tiene un problema muy complejo, que es que en realidad es muy difícil medirla. Y si hacemos la animación, por favor, les voy a enseñar otra vez la animación de Gapminder de la evolución de la desigualdad en América Latina con los mejores datos oficiales que tenemos. Y lo que va pasando, muchos países no tenemos datos de desigualdad. Vamos viendo está avanzando desde 1980. Vemos que México, por ejemplo, está por aquí, más o menos en medio. Algunos de los datos no son tan buenos en esta época, se van brincando. No es tanto que la desigualdad esté cambiando tanto, sino lo que está cambiando sobre todo es la medición de la desigualdad. Pero fíjense en lo que empieza a pasar a partir de los años 2000.
Y a partir de los años 2000 van a empezar a apreciar que tenemos una baja en esta medición, que es el índice de Gini, es una de las maneras como podemos medir la desigualdad, y vamos viendo una reducción en la desigualdad en toda la región. Entonces, de nuevo, se habla mucho de que la globalización, el libre mercado, el proceso del Tratado de Libre Comercio, todo esto ha sido terrible para la desigualdad. Eso es falso. Este es trabajo que viene haciendo Nora Lustig, Luis Felipe López Calva, una serie de economistas. Y cuando ellos empezaron a presentar estos resultados hace 15 años, la gente decía, están locos, ustedes no tienen razón, no puede ser cierto. El problema más grave de esta reducción de desigualdad, sin embargo, es entender de dónde viene. Y lo más probable es que la reducción de desigualdad que estamos viendo en América Latina viene de 3 fuentes. Una es del boom de commodities, que mejoró los ingresos salariales de los jornaleros agrícolas. Pues no es algo así como demasiada buena noticia. Sí, está bien que los jornaleros estén ganando un poco mejor, pero no es necesariamente un modelo sustentable de crecimiento y de desarrollo, pensar que todo se basa en un boom de los precios de los productos agrícolas. La segunda, que es importante, y voy a hablar de ella al final, son las transferencias condicionadas en efectivo, lo que llamábamos en México Progresa, Oportunidades, Prospera, y que ahora desgraciadamente se está eliminando uno de los pocos programas de pobreza que han demostrado ser efectivos, igual que Bolsa Familia en Brasil, igual que en todos los otros países latinoamericanos, y estamos tirando por la borda una de las pocas cosas que funcionaba. Y la tercera característica que podemos más o menos saber es algo bien perverso, que es que el bono al capital humano, el tener más educación, no necesariamente está redituando en que la gente tenga ingresos mayores. Y eso ha ayudado a que se reduzca un poco la desigualdad en América Latina. Pero es otra vez una cosa un poco paradójica. Quiere decir que yo puedo tener un grado de ingeniero o puedo tener preparatoria terminada, tengo un capital humano mayor que mis padres, y eso no necesariamente me está dando ingresos mucho mayores. No está viendo el mismo tipo de rendimiento a la educación. Pasamos a la siguiente, por favor. Seguramente les interesa saber específicamente México. Este es de los mejores datos que trata de medir la desigualdad en México. Como pueden ver, lo que está aquí más marcado son 2 líneas. ¿Por qué son 2 líneas? Uno es la desigualdad en México medida por los ingresos de mercado, es decir, cuánto ganas sin tomar en cuenta la actividad del Estado, los impuestos, ni tampoco las pensiones o las transferencias condicionadas como sería Prospera, Progresa, Oportunidades. Entonces, este tipo de medición nos dice, hay 2 formas de desigualdad. Primero, en México esas ni siquiera se separan y las bandas de error son muy grandes, no estábamos midiendo la desigualdad muy bien, por eso tienen todos esos, y son niveles muy altos de desigualdad, un Gini de 55, de 50, son Ginis altísimos. Por primera vez en los años 2000 empezamos a ver una brecha entre estas 2. ¿Qué quiere decir la brecha? Que el gasto público y la estructura fiscal de alguna forma fueron ligeramente redistributivos, y eso es lo que abre la brecha, mucho menor que la brecha que sería si vemos Brasil, y sin embargo hacia el final no está tan claro, las bandas de error se empiezan a cruzar, no está tan claro si realmente estamos abriendo esa brecha, y ahorita si eliminamos esos programas progresivos, yo no estoy seguro que vamos a tener esta separación entre ingreso disponible y ingreso de mercado. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, no me voy a dedicar mucho a esto porque sé que el tiempo también importa en este momento. Les iba a hablar del origen histórico de esta desigualdad. Creo que le entendemos más o menos bien los científicos sociales, los economistas, los historiadores que nos hemos dedicado a esto. Pero el problema es que aunque tengamos más o menos una serie de explicaciones históricas, podemos decir por qué llegamos a donde llegamos, por qué tenemos esta combinación de democracia con desigualdad. En realidad el problema fundamental, y perdón que me brinco esta lámina, pero quiero avanzar hacia las otras cosas que quiero decirles, en realidad el problema fundamental es que no hemos visto que la democracia haga algo que era una de las promesas fundamentales de la democracia en América Latina, que era la posibilidad de que la democracia generara redistribución. ¿Qué quiero decir con esto de redistribución? Bueno, esto los economistas, por ejemplo, lo conocen el modelo Meltzer-Richard, es un modelo muy clásico de economía política, es un modelo del votante mediano, tiene que ver con que la persona que de alguna forma es pivotal en un sistema democrático para decidir las políticas públicas, esa persona va a ser pobre. Y mientras más desigual, más pobre es esa persona,
y de alguna forma esa persona pobre quisiera redistribuir a través de la política pública recursos de los ricos hacia los pobres. Esa es la principal razón por la cual Aristóteles, por ejemplo, pensaba que la democracia era un mal gobierno. Aristóteles decía, pues la democracia es el gobierno de los pobres. ¿Y cómo demonios vamos a tener un gobierno de pobres? Pero es exactamente la misma razón por la cual se supone que la democracia iba a generar redistribución en América Latina. En realidad no sucedió eso. Tenemos algunos esfuerzos redistributivos y a mi modo de ver, lo que nunca tuvimos no es simplemente el hecho de si la democracia, y aquí estoy siguiendo el trabajo de Adam Przeworski, uno de los grandes estudiosos de la democracia. Menos conocido en México es el trabajo que hizo Przeworski sobre lo que se llama, con Michael Wallerstein, de lo que se llama el Class Compromise, que sería el acuerdo de clases. Y lo que decía Przeworski es que uno de los temas fundamentales que sucedió, por ejemplo, en las democracias, en las sociodemocracias europeas, e incluso también en países que fueron gobernados por gobiernos más en la derecha, en Europa, es que se dio un espacio para un acuerdo de clases sociales. Y en este acuerdo de clases sociales se acordó un poco que había que dar cabida a muchas estructuras fiscales posibles, que no se trataba de redistribuciones a través de impuestos a las herencias o acabar con los ricos, etc. Suecia, por ejemplo, es un país con impuestos sumamente, digamos, pro industria, pro empresa, que eso es algo que otra vez mucha gente no lo sabe. Y sin embargo, el gasto público es el que se volvió increíblemente progresivo en los países europeos. Una de las ideas básicas es, en el compromiso, el acuerdo de clases, es que no matas a la gallina que pone los huevos de oro. No puedes tener un sistema sustentable en el cual se destruya la fuente de producción, la fuente de actividad económica. Y por otro lado, sin embargo, sí hay que estar muy conscientes de que hay esta fuerza concentradora del capital, el tipo de trabajo que ha hecho Piketty, por ejemplo, para explicar por qué tenemos esta concentración en el ingreso del 1% más alto. Bueno, esa fuerza concentradora del capital existe, pero el Estado es el principal mecanismo a través del cual mitigas esas fuerzas concentradoras. Y por otro lado, sí hay una parte importante, que es que los riesgos no se distribuyen igual en toda la sociedad. Las sociedades europeas mitigaron los riesgos a través del estado de bienestar, de la creación de todos estos sistemas de salud, de pensiones, etcétera, que eran parte del acuerdo democrático. Esos sistemas hoy en día es muy difícil pagarlos, es muy difícil pensar que podemos aspirar al mismo tipo de modelo que funcionó durante el siglo XX, pero es una parte importante entender que hay un tema de mitigación de riesgos. La mitigación de riesgos de todos los que estamos en esta sala no es igual que el de la señora oaxaqueña de las que les platiqué esta mañana. Entonces pasamos a la siguiente. Ok, ¿qué hacer? No podemos cambiar mucho de la historia. Llegamos a donde llegamos y estamos en la situación de distribución de ingreso que tenemos. Esa es la realidad. Tampoco estoy seguro que los politólogos o otras profesiones entendemos muy bien cómo crear este nuevo compromiso de clases, este nuevo acuerdo de clases, este nuevo pacto. De hecho, yo lo que diría es que en la situación actual de América Latina, quien les diga que entiende perfectamente cuáles son las soluciones y cómo es como se deben de hacer las cosas, los está engañando. Porque uno de los problemas más graves que tenemos es que sí estamos en un cierto desconcierto como investigadores, como estudiosos. No sabemos bien a bien dónde estamos parados y cómo ha cambiado el terreno de lo que entendíamos hace 20 años o hace 40 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y este son el tipo de cosas, aquí les voy a hablar un poco de algo de trabajo que yo he hecho y algo de trabajo que han hecho otros estudiosos. El problema de los extremos es uno de los problemas más importantes de sí qué está pasando en el 1% más alto de la distribución y qué está pasando en la parte más baja de la distribución, que generalmente cosas como el coeficiente de Gini no miden bien. El Gini se centra más en lo que pasa, el índice de Gini se centra más en lo que pasa en las partes medias de la distribución. Aquí pues tengo que hacer un anuncio de una persona que estuvo en el Instituto Belisario Domínguez. A mi modo de ver, uno de los mejores estudios sobre este problema de los extremos es el trabajo de Gerardo Esquivel, que hizo con Oxfam México. Sigue siendo muy vigente su discusión. No voy a decir más que decirles, léanlo, vean su discusión sobre salario mínimo, su discusión sobre la plutocracia. Pueblos indígenas hablaré un poquito más, el tema de capital humano y discriminación también les hablaré un poquito más. Entonces, el tema de cómo tratar con los extremos, creo que Gerardo tiene mucho que decir. Si pasamos a la siguiente es la exclusión de los indígenas.
¿Qué población indígena tenemos en América Latina? Si pasamos a la siguiente. Durante mucho tiempo lo que hemos hecho un esfuerzo, quizá no me debo de contar en esto o no los debo de contar a muchos de ustedes porque estoy seguro que ustedes tampoco, pero como sociedades latinoamericanas hemos invisibilizado a nuestras poblaciones indígenas. Hemos tratado de borrarlas, de desaparecerlas, de que no sean visibles. Hemos tratado incluso de no contarlas. Hay un esfuerzo extremo y claro, hay un libro estupendo de Mara Lofman sobre esto, durante todos los censos latinoamericanos del siglo XX, de tratar de no contar a los indígenas, de que no se puedan adscribir a su etnia, a su lengua, para que no los tengamos que estar contando. Estos son datos, por ejemplo, en el caso de CEPAL, que más o menos nos da una idea de la población indígena con diferentes cálculos. La población indígena de México sabemos que son como 17 millones en estos datos. No son 17 millones, son más. Todas las encuestas que hemos venido haciendo en los últimos años que tienen la pregunta de autoadscripción, de una encuesta a la siguiente va subiendo el porcentaje de personas en México que se declaran indígenas. El censo de 2010 ya mostraba una tendencia muy clara de ascenso de la población autoadscrita indígena. En 2020 vamos a encontrar, yo diría que como 25 millones, quizá más. Vamos a encontrar también que el porcentaje ya no va a ser de 15%, va a ser de 17%, de 18%, a lo mejor 20%. Pero este fenómeno sucede en toda la región. La cuestión indígena no es solo un tema de Guatemala o de Bolivia, incluso Argentina, que siempre pensamos como un país no indígena, 1 millón de indígenas en Argentina. Y la característica fundamental de estos indígenas es una y una sola, que son los más pobres en sus sociedades. ¿Okay? Pasemos a la siguiente. Esto viene de Coneval. Coneval ha venido haciendo un esfuerzo muy importante de medir pobreza en México, pero hay un informe de Coneval de hace más o menos 3 o 4 años, no recuerdo el año exacto, en donde Coneval se dedicó a tratar de medir el impacto que estamos teniendo en la pobreza indígena. ¿Qué está pasando en la parte de la pobreza indígena? Lo que sabemos más o menos es que después de alguna forma, una muy marcada reducción de la pobreza en los años 2000, como a partir de 2006, 2008, ya no estamos logrando que baje más la pobreza. Parece que logramos como llegar a una especie de punto donde hay que hacer algo diferente para poder realmente pegarle a la pobreza, sobre todo a la pobreza extrema. Esto es pobreza moderada, esto es pobreza extrema, hay un par de metodologías, hay siempre discusiones de dónde está exactamente la medición de la pobreza, pero no hay duda que, 1, sí se redujo pobreza en México, y 2, estamos como un poco estancados en esta reducción de la pobreza. La lámina que quiero enseñarles, sin embargo, es la siguiente. La siguiente es el esfuerzo que hizo Coneval. Esta es la misma medición, pero por privación de servicios públicos, de servicios básicos, que es esta idea de tener una medición multidimensional de la pobreza, que no es nada más de ingresos. Pero la lámina que quiero enseñarles es la siguiente. Esta es la metodología de Coneval, de medida multidimensional de la pobreza. Lo que tratan ellos es de ver quiénes son pobres extremos, quiénes son pobres moderados, y luego tienen 2 categorías de vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad por ingreso y una vulnerabilidad por servicios públicos. ¿Qué es ser vulnerable de servicios públicos? Eres una persona que estás por arriba de la línea de pobreza en tus ingresos, pero te falta excusado, te falta agua potable, te falta electricidad. Son cosas fundamentales que, aunque tu ingreso esté arriba, te está faltando algo mínimo que creemos que es parte de una vida digna. ¿Qué es vulnerabilidad de dado ingreso? Esa es quizá la más perniciosa de todas. A lo mejor tienes todos los servicios, tienes agua potable, etcétera, pero tu ingreso es tan bajo que estás por abajo de la línea de pobreza y en cualquier momento te puedes ir a una pobreza catastrófica si alguien se enferma en la familia, tienes gastos catastróficos de salud, etcétera. Un funeral te puede bajar en la línea de pobreza extrema. Lo que es increíble del trabajo que hizo Coneval, y nadie prestó mucha atención a este trabajo, Gerardo Esquivel, por ejemplo, fue de los que sí hicieron caso, es que según estos cálculos, en el país hay más o menos solo como 20% de la población que serían no pobre y no vulnerable. Estoy prácticamente seguro que todos los que estamos en este cuarto, o la mayoría, estamos en esa categoría. Tenemos excusado, tenemos agua potable y probablemente nuestros ingresos están arriba de la línea de pobreza. Solo 20% de la población está ahí. Pero la población indígena, que es este lado de acá, solo 5% de la población indígena está en esa característica. Lo mismo, si les muestro la siguiente gráfica,
es los mismos datos, nada más que construidos en una gráfica de barras. Siguiente, por favor. Y entonces aquí lo que pueden ver es la población total del país, los no pobres y no vulnerables, y solo 5% de los indígenas son no pobres o no vulnerables. Siguiente, por favor. Hay un tema adicional, que es la discriminación por color de piel. Porque esto que podemos distinguir indígena o no indígena lo hacemos con criterios de autoadscripción y lo hacemos con criterios de cuando nos dicen hablo tal lengua o soy de tal etnia. Soy zapoteco, soy ñañú, soy mixteco. Pero aquí también hay un tema de lo que, en la siguiente por favor, se ha llamado el tema de la pigmentocracia, que yo no sé, yo no entiendo por qué la gente se ofendió tanto cuando se habló de esto abiertamente. El hecho es que hay discriminación por color de piel en México. El trabajo de Raimundo Campos y sus colaboradores es un trabajo fundamental para entender esto. Y lo que sabemos, por ejemplo, también por trabajo de Eva Arceo, de algunos otros estudiosos en el Colegio de México, que tiene probablemente el mejor trabajo sobre esto que se está haciendo en México, es que hay discriminación en el mercado laboral. Las empresas contratan a la persona más blanquita y no a la persona más morena. Hay prácticas cotidianas que son además ilegales en cómo se presenta un anuncio en los anuncios de ocasión para obtener empleo. Y esta, digamos, en este caso, por ejemplo, es la escolaridad por color de piel. Este es los deciles de ingreso por color de piel. Eso es trabajo de Campos. Y no me da tiempo de mostrarle la siguiente, pero si ven la siguiente gráfica, solo les recomiendo mucho que revisen el Colegio de México, el trabajo de Solís, en donde están todo el trabajo que se está haciendo sobre esto. Estas son gráficas de movilidad social. Y lo que básicamente la idea es, tu movilidad social, si eres moreno, está básicamente bloqueada. Si eres blanco, tienes muchísima mayor movilidad social. Esto es a lo largo del tiempo, de padres a hijos. Siguiente, por favor, porque tengo que dar un poquito de tiempo. Este es un trabajo que yo he venido realizando por los últimos años. No voy a dedicarle mucho tiempo porque ya se me viene el tiempo encima, pero lo único que les voy a decir es la idea básica. Uno puede decidir como Estado, o el Estado puede decidir que hay que redistribuir ingresos hacia las personas más pobres. Pero en América Latina el síndrome que tenemos, y esto es cierto en Brasil, en Argentina, en México, es que redistribuimos ingreso hacia las regiones pobres, no necesariamente hacia las personas pobres. Entonces no voy a poderles explicar mucho de este trabajo, les recomiendo que lean un poco de mi trabajo sobre esto, pero lo que hemos hecho en este trabajo es tratar de medir la desigualdad estado por estado, pero también qué tan pobres y qué tan ricos son los estados según las encuestas de ingreso. Lo hemos hecho también para Brasil y para Argentina, y en todos los países encontramos fundamentalmente la misma noción, que es la coalición legislativa mayoritaria es una coalición legislativa de estados pobres, pero relativamente equitativos. Entonces, esa coalición legislativa, que en el caso de Brasil, además por perversiones del sistema de representación que le da mucha más representación al noreste, es una coalición que lo que hace es que sea muy difícil imaginar en América Latina redistribución, digamos, hacia las personas. La redistribución va a tender a ser mandar más recursos hacia los lugares pobres, y no importa qué suceda cuando ese dinero se llega hacia las regiones pobres, se podrá gastar en los ricos, pero fundamentalmente el problema, digamos, lo resolviste, el problema de mayoría legislativa lo resolviste, que era la tensión redistributiva, le diste a los estados pobres. Entonces, esto es otra parte donde creo que hay un tema de federalismo fiscal muy importante, aprovechando que estamos aquí con senadores que tienen que preocuparse por estos temas. Nuestros sistemas fiscales están reforzando esta desigualdad personal, claro, compensando la desigualdad regional, pero haciendo poco para cambiar las dinámicas regionales locales. Bueno, perdón que voy muy rápido, me tengo que brincar esto rapidísimo. Las siguientes 3 láminas son un poco las coaliciones legislativas, no las voy a describir. Vamos a la siguiente. La última es la pregunta de qué tipo de política social podemos imaginar. Aquí, la siguiente, por favor. Tenemos una construcción de estado de bienestar histórica en México de muchas décadas, en donde realmente había un esfuerzo del Estado mexicano por crear sistemas de protección. Esto es real, esto existe. Y sin embargo, si pasamos a la siguiente,
Esto viene de trabajo de un libro que hicimos Federico Esteves, Beatriz Magaloni y yo, en donde lo que nos dimos cuenta es que mucho de lo que se hacía en el estado de bienestar mexicano era altamente discrecional y generalmente se trataba de entregar de manera universalista. Se trataba de entregar a todo mundo por igual. Pero ese todo mundo por igual no quería decir que lo recibían los más pobres. Muchas veces el subsidio, por ejemplo, generalizado de un transporte público no lo va a recibir un campesino, lo va a recibir el poblador urbano pobre pero moderado que vive en las ciudades. Entonces, la universalidad no necesariamente quiere decir que estás llegando hacia los más pobres. Lo que ha pasado en América Latina y en México en particular es un movimiento hacia programas menos discrecionales, este es el grado de discreción, y menos universalizados, que son cosas como las transferencias condicionadas en efectivo, el Conditional Cash Transfer Program, o cosas como los programas, vamos a decir, uno de los programas más exitosos en México en términos de federalismo fiscal, a mi modo de ver, es el FAIS, es el Fondo de Infraestructura, de Aportaciones para la Infraestructura Social, sobre todo en el ámbito municipal, en donde se financia obra pública en algunos de los municipios más pobres del país, y hace una enorme diferencia con todo y que a veces no se gasta, a veces se malversa, etcétera. Ha hecho una gran diferencia en cómo estas comunidades viven. Pasamos a la siguiente. El modelo de protección social no es el modelo clásico de estado de bienestar. Es un modelo súper distinto. El último capítulo de nuestro libro lo dedicamos a esto. Por un lado tiene como piedra angular las transferencias condicionadas en efectivo, que atienden un tema particular de la pobreza, pero no pueden, por ejemplo, resolver el tema de la pobreza indígena. Eso está claro que, aunque tengan cierto impacto, en muchas poblaciones indígenas no hemos visto efectos tan grandes. Tenemos, por otro lado, un portafolio de intervenciones. No es un estado de bienestar en donde todo se monta sobre el IMSS, sobre una sola institución, sino tenemos un portafolio, y es un portafolio muchas veces bastante fragmentado y que viene de muchas herencias históricas. Hacemos una cosa por aquí de IMSS Oportunidades, otra cosa por acá que tiene que ver con programas estatales que a lo mejor empezaron hace 20 años, y vamos armando como un rompecabezas de estos programas. La otra cosa que es importante, que es un poco peculiar, pero es que estamos permeados, y no solo en México, yo creo que también en América Latina, por un modelo de caridad católica, que es bastante distinta de la manera como los estados de bienestar europeos se fueron desarrollando. El ejemplo más claro para mí fue esta época en donde se pensó que podíamos crear política social y que Sedesol se podía construir básicamente montándose sobre organizaciones de caridad, organizaciones sociales, ONGs que pudieran dar los servicios a la población. Y bueno, tengo que terminar, entonces déjenme darles la última lámina. Si avanzamos otra más, estos son un par de elementos de cómo este sistema se estableció, pero lo que sí quiero decirles es que, perdón, al anterior, los hallazgos. En este libro, a pesar de que creemos que es cierto el análisis que hicimos, analizamos la evolución de 20 años de política social en México, la transformación que se dio durante esos 20 años, pero fuimos increíblemente optimistas. Pensábamos que los programas de transferencias condicionadas en efectivo iban a continuar, que estaban aquí para quedarse. Fuimos muy optimistas sobre la consolidación democrática. Pensábamos que la democracia era suficiente para crear incentivos a los políticos para mantener programas de pobreza que realmente ayuden a los pobres. También fuimos muy optimistas en la idea de que había como una especie de cambio unidireccional, de que realmente íbamos en una historia un poco progresiva. Yo creo que podemos tener retrocesos muy fuertes, no solo en México, también en el resto de América Latina. Y la última es que teníamos mucho optimismo quizás sobre la manera como la arquitectura federalista podía colaborar con una estrategia federal de compensación, y hasta el momento yo creo que en México lo que hemos visto es más bien como el federalismo, a pesar de toda la fe que yo tenía en el federalismo hace 15 o 20 años, ha jugado un papel más bien de alguna forma de un lastre, de un peso para muchos de sus esfuerzos redistributivos. Voy a parar aquí porque quiero dejar tiempo para cualquier otra cosa, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda una gran ponencia, conferencia magistral. Creo que debe haber muchas preguntas, pero ahora le vamos a pedir para dar pie a nuestra mesa con grupos parlamentarios para escuchar los diferentes posicionamientos de los partidos representados en el Congreso. Si nos pueden acompañar al presidium, por favor, los senadores que participarán, y si nos puede acompañar el doctor Alberto Díaz Calleros después de esta excelente exposición.
Y quizá al final de la mesa de grupos parlamentarios podrá sumarse a la sesión de preguntas y respuestas para escuchar y atender las inquietudes del público. Así que vamos a tener un minutito para invitarlos al presidio y dar en 2 minutos comienzo a la siguiente mesa. Muchas gracias. Señoras y señores, el Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez agradecen su presencia y permanencia dentro de este importante foro.